Unsain Grupo les ofrece este espacio. El asesino tímido es el título de la obra que firma la escritora Clara Usón, que hoy está con nosotros en La Muga, una mujer que durante 20 años ejerció su profesión de abogada, pero decidió cambiar de ámbito y dedicarse, bueno, pues de lleno, podríamos decir, ¿no?, a su pasión, que es la escritura. Clara Usón, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya, estoy muy contenta de estar aquí, encantada de estar con vosotros, sí, sí. Bueno, en esta novela hablas del suicidio, hablas de la muerte, hablas de autodestrucción, de tu relación con tu madre y te conviertes en personaje dentro de la novela, ¿no? Sí, es una novela autobiográfica en parte. Luego hay otro personaje del que hablaremos después. Ahora me voy a permitir parafrasear a nuestro expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Todo es verdad salvo alguna cosa. Entonces, de lo que cuento sobre mí, sobre mi madre. También tiene algo de crónica generacional, en la medida en que hablo de... Bueno, yo soy una niña de la transición, yo estrené la adolescencia con la democracia y ahora que estamos como en los estertores de la transición, que vemos que ese ir a alguna parte, tenemos que llegar a algún sitio de una vez, pues hago un poco balance en esta novela de mi vida y al mismo tiempo inevitablemente de la vida de mi generación. Fuimos la generación de la movida, del hedonismo, de la libertad descontrolada, de los yonkis. Y un poco todo eso está junto a reflexiones, como tú has dicho, sobre el suicidio, que es el asesino tímido del título. Esto viene de Pavese. En mi novela, además, yo dialogo y convierto en personajes a Camus, a Pavese, a Wittgenstein, no de una forma solemne, pero vienen al caso porque tienen que ver con ese tema que es el hilo de la novela, que es el suicidio, ¿no? Y Pavese, que se suicidó, César Pavese, sí, el escritor italiano, el poeta italiano, decía que todo suicida es en el fondo un homicida tímido. Entonces yo, como tú has mencionado, ejercí la abogacía muchos años, me permito enmendar la plana Pavese porque yo soy muy chula en mis novelas y digo, no, vamos a ver, si el suicida actúa con deliberación, con alevosía, con intención, es un asesino, y de ahí viene el título. Interesante. Bueno, y es la muerte de una mujer, una artista del destape, una muerte con muchos claroscuros o con muchas sombras desde tu punto de vista, ¿no? Sí, la muerte y la vida, sí, fue una vida muy breve. Sandra Mozarovsky, una actriz de destape, poco conocida porque es que no tuvo tiempo de darse a conocer. ¿Con 18 años murió? Con 18 años murió. Y bueno, empezó muy... es interesante, era guapísima, de padre ruso, madre española, de familia bien, de clase media. O sea, tuvo que luchar con sus padres, porque como comprenderás, una familia conservadora de clase media de los años 70 en España, lo último que querían es que su hija se dedicara al destape. Y claro, yo he estado estudiando entonces el fenómeno del destape, que tenemos muy olvidado, pero es un fenómeno muy español y además fue la manera que tuvo el régimen y después de marzo, de anunciarnos que venía la democracia, haciendo que las mujeres, que hasta entonces habían estado tapadas hasta aquí, empezaran a mostrar partes de su anatomía. Fue la manera que nos dijeron, viene la libertad. Es curiosísimo, pero yo creo que tenía una intención política ese cine tan descerebrado y tan frívolo que no tenía más argumento que el crear ocasiones para que chicas jóvenes, como Sandra, que empezó con 15 años, enseñarán diversas partes de su cuerpo. Sandra murió a los 18, había participado ya en 20 películas, de los 15 a los 18, trabajó como una mula en papeles más o menos importantes, siempre hacía 2 papeles. O la chica de Alterne, la chica alegre, la prostituta en todos sus matices, o en las películas de terror erótico, que era un subgénero muy curioso de aquella época, pues ahí hacía de víctima propiciatoria, de joven inocente, de virgen mancillada, y la pegaban, la azotaban, la secuestraban, la violaban, la asesinaban, le hacían mil perrerías, ¿no? Mil perrerías, sí, sí, sí. Yo de hecho la he visto morir muchas veces y por eso me puedo imaginar la expresión que puso, el grito que le salió de la garganta cuando se cayó de un balcón una madrugada de agosto de 1977, con 18 años, a las 3 de la madrugada, a la calle, desde un segundo piso, aunque la prensa decía que era un cuarto, era un segundo. Y hay muchos, como tú dices, es una muerte misteriosa, es una muerte poco clara, porque decían que se cayó, que estaba regando las plantas a las 3 de la mañana, que es una hora un poco extraña. Por muchos rumores hubo, ¿no? Sí, pero claro, resulta que en ese balcón, y
hay muchos más detalles que menciona la novela, pero en ese balcón, eso sí que lo puedo decir, porque hay fotos de Sandra en ese balcón posando, pues las jardineras estaban sobre la terraza y la barandilla le llegaba hasta aquí, hasta el codo, de manera que dices, ¿cómo pudo caerse a la calle si tenía que agacharse para regar las plantas? Rumores, suicidio, de ahí el asesino tímido. Y otros rumores, que yo los sé como lo que son rumores, a mí no tengo constancia, pero los he recogido, pongo las fuentes de donde sale, de una supuesta relación de Sandra con el rey Juan Carlos, que sabemos que era aficionado a las actrices del Destape, Nadiuska, Bárbara Rey, etc. Y que no se sabe si eso tuvo que ver con esa muerte extraña. Todo eso son rumores y claro, eso da pábulo a rumores, a conjeturas y también suscita la curiosidad y la convierte en un perfecto personaje de novela. Tú has dicho que Franco parece que no está enterrado todavía. Yo creo que no, todavía no parece. A lo mejor ahora que hemos cambiado, que nos hemos quitado a esa especie de revival neofranquista que ha sido el PP todo este tiempo, puede que ahora avancemos. Vuelvo a decir que la transición es ir hacia algún sitio, pero nos quedemos en ese gesto de ir y parecía que estábamos retrocediendo. Ha habido un autoritarismo, se metan en la cárcel a cantantes o a jovencitos que hacen bromas con la Virgen. A mí, cuando yo era joven, claro, yo viví el franquismo. Pasaba eso, yo creí que eso lo habíamos dejado atrás. ¿Crees que ha habido un retroceso? Claro. ¿Y confías que el nuevo gobierno quizá vaya a atajar realmente espero que este tipo de delitos? Quitar la ley Mordaza tiene que desaparecer y muchas más cosas. Y bueno, tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que hacer una verdadera separación de poderes, una democracia de verdad. O sea, claro, tiene que desaparecer la Fundación Franco, es impensable, es inadmisible que incluso reciba subvenciones o desgravaciones fiscales. Tenemos que hacer lo que hizo Alemania, o sea, la verdadera ajuste de cuentas de lo que pasó en la guerra civil, hay que exhumar a los muertos, hay que pasar, hay que dejar de ir yendo para llegar. ¿Una novela políticamente incorrecta? Eso dicen, aunque claro, no es una novela política, o sea, está eso de fondo y yo hablo de transición, también hablo sobre todo de la transición desde la perspectiva de la intrahistoria, de cómo la vivimos nosotros, cómo creíamos en efecto que bastaba con cambiar el retrato de Franco por el del rey para ser una democracia absolutamente homologable a las europeas y que bueno, era un milagro absolutamente creíble que Fraga dejara de ser el ministro de Interior que ordenaba disparar con balas de verdad a los manifestantes y se convirtiera en un país de la democracia. Y nosotros pues dijimos, ahora nos tocaba modernizar España era la movida, eran las drogas, fuimos una generación un poco suicida, un poco descerebrada. Esa etapa en tu caso, ¿no, Clara? Sí, claro, ¿Cómo la viviste? Porque tú hablas de autodestrucción también, de momentos eso venía de claro, ¿no? yo después acabé muy mal, de eso hablo ahí, de la espiral de autodestrucción y que tuvo que ver con esa atracción fatal que tiene el suicidio para mí. O sea, el suicidio puede ser muchas cosas, yo creo que no todos los suicidas cometen ese acto por el mismo motivo, ¿no? Y en mi caso siempre ha sido, cuando las circunstancias se me ponen difíciles, mi tentación es huir. Cuando digo, el futuro veo negro, es escaparme, y el suicidio es la escapatoria absoluta. Y estaba tentada con eso, venía de una etapa todos esos años de consumir sustancias tóxicas, nunca la heroína, pero otras, todo eso se mezcló con otra crisis que ahí menciono, y ahí fue cuando además descubrí a mi madre. ¿Cómo fue la relación con tu madre? Con mi madre? Difícil, ¿no? Sí. O sea, y mi madre y yo no nos llevábamos bien, nada bien, nos llevábamos mal, durante muchos años. Solo después, mucho después, y es lo curioso, que una entiende las cosas cuando quizá ya es demasiado tarde, porque mi madre murió, cuando ya no puedo decir, oye, ahora entiendo muchas cosas, ahora te entiendo, porque ya está muerta, ¿no? Pero claro, cuando uno es joven y niño, pues siente y ve y percibe, pero no tiene elementos para comprender. Yo no entendía por qué mi madre, pues, se ocupaba de nosotros, hacía todo lo que tenía que hacer y de mi padre, pero no lo hacía con una sonrisa radiante y con, ¿sabes?, esa alegría de las madres amas de casa americanas de las películas que yo veía, pero a regañadientes, de mal humor y con cierta amargura, y yo entonces no lo entendía y solo después lo he entendido, me pongo en su lugar y digo, claro, mi madre no pudo elegir su vida y eso es algo que he comprendido también después. Las grandes víctimas del franquismo fueron las mujeres, porque más allá de impedir toda discrepancia política, que es cierto, el franquismo, como toda dictadura, intenta evitar toda opción de vida, imponerse una forma de vida. Para las mujeres estaba muy claro, una mujer hasta el año 77, que es reciente, esto parecía Arabia Saudí, no podía abrir una cuenta corriente, no podía tener un pasaporte, por tanto no podía viajar al extranjero, no podía trabajar, no podía comprarse un piso, abrir un negocio sin permiso paterno del marido.
Aquellos tiempos que os tocaron vivir a mí no, vosotros. eso fue, yo fui la primera, por eso hubo esa brecha generacional. La mía fue la generación, yo pude elegir cómo equivocarme y me equivoqué a la bestia. Y fue mi madre la que una y otra vez, cuando yo no lo esperaba, vino a rescatarme y se empeñó en que siguiera viva. Y en esta novela quiero rendirle homenaje. ¿A tu padre le ha gustado la novela? Tu padre, mi padre es muy generoso, ¿verdad? porque yo os cuento cosas que pensé no le va a gustar, y la verdad es que mi padre me ha apoyado también muchísimo, y quizás soy injusta porque hablo solo de mi madre y él estuvo apoyándola a ella, o sea, cuando otras personas le decían, mira, es que es un caso perdido. Ellos dos me demostraron que podían no ser unos padres típicos, pero unos padres excepcionales, ¿no? No me dejaron caer, y yo ahora tengo una relación excelente con él, que además tuvo que ver quizá con el hecho que en aquella época pues los padres se dedicaban a trabajar y los hijos eran de las madres, pero no mi familia en todas. Entonces yo he tenido una relación más cercana con mi padre cuando ha muerto mi madre, porque antes era todo a través de ella. Es curioso. Ahora las cosas han cambiado. Eso es, el relato de una época. Escuchamos con placer, desde luego, a Clara Ausón, cómo nos cuenta lo vivido y cómo lo narra también en El asesino tímido. Tan solo unas pinceladas las que hemos podido dejar hoy aquí en La Muga de esta obra de Clara, que ha sido un placer conocerte, Clara. Gracias por venir. Gracias. Nosotros seguimos ya en el tramo final del programa. Bueno, pues sí, estamos ya a punto de decirles hasta mañana, pero antes recordamos que estén atentos a las redes sociales. Sorteamos 10 entradas dobles para el Festival Jólica, que tendrá lugar el fin de semana en la localidad de Cortes. Precisamente mañana uno de sus responsables, Mario Cornago, estará con nosotros y nos contará más detalles de este festival alternativo que llega a esta zona de la Ribera de Navarra. Les contaremos todos los detalles del Jólica, que ya se acerca. Llegamos ya al punto y final. Gracias por su compañía y por su confianza. Volveremos mañana con nuevas historias, pero ya saben que en nuestra rúbrica siempre con una frase que les hará pensar probablemente. Gracias por su confianza y hasta pronto. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.